y del director de la Escuela Electoral, Electoral y de Gobernabilidad, doctor José Alfredo Pérez Duarte. Como indicaciones iniciales, para el correcto desarrollo de este evento, se les solicita puedan mantener sus micrófonos apagados durante la exposición de los ponentes con la finalidad de evitar cualquier interrupción. Asimismo, se informa que las preguntas a las conferencias se realizarán a través del chat al finalizar los comentarios y que se responderán las primeras 4 preguntas realizadas. Continuando con el ciclo de conferencias descentralizadas, Elecciones Generales 2021, el día de hoy tenemos el desarrollo del tema El impacto de la reforma electoral peruana en las Elecciones Generales 2021, la cual está a cargo de nuestro expositor Manuel Chuquillanqui, quien es abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, especialista en Derecho Constitucional, egresado del Máster Universitario en Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha, becario Fulbright en el programa Humbert Humphrey Fellowship 2020-2021, que actualmente viene desarrollando en el Washington College of Law de la American University. Además, se desempeñó como abogado del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Jurado Nacional de Elecciones entre el año 2014 y el año 2020, a quien damos el uso de la palabra. Bienvenido, señor Manuel. Adelante con su exposición. Muchas gracias, Gabriela, y muy buenas noches, buenas tardes con todos. El día de hoy voy a presentar en realidad una exposición relativamente corta referida pues al impacto de la reforma electoral sobre el proceso electoral que está en curso en nuestro país. El día de hoy, como les decía, vamos a ver rápidamente el tema del impacto de la reforma electoral en el proceso de elecciones generales 2021. Y una de las primeras cosas que quería que se entendiera o que, digamos, pudiésemos observar es el hecho de que hemos estado en un proceso de reforma constante, por lo menos desde los últimos 5 años, ¿no? Y para poder hacer esto vamos a darle una pequeña visión panorámica a lo que ha venido sucediendo durante los últimos años. Entonces, lo primero que hay que darnos cuenta es de que tenemos un proceso de reforma electoral que ha sido bastante intenso a partir del 2015 en adelante. Eso quiere decir que sí han habido reformas electorales previas a estos años, pero a partir del 2015 en adelante empiezan a tratarse distintos temas de vital importancia para el proceso electoral. Se empieza a hablar sobre democracia interna, se empieza a hablar sobre la reforma de inscripción y cancelación de las organizaciones políticas, se empieza a hablar sobre paridad, alternancia, se empieza a impulsar de una forma mucho más intensa, e incluso el Jurado Nacional de Elecciones promueve una reforma electoral integral, ¿no? Con los proyectos de código que presenta a partir del 2017, con las versiones subsiguientes que se han dado en el 2019 y el 2020. Sin embargo, durante todos esos años se ha dado una reforma electoral que se ha trabajado a través de parches, ¿no? Se han tratado de solucionar algunos que otros problemas dentro del esquema grande que significa o que implica el sistema electoral peruano. Y lo que nosotros vamos a darnos cuenta también es de que cada uno de estos procesos de reforma, que yo divido en básicamente estas etapas, la de 2015, 2016, 2017, 2018, la de 2019 y la de 2020, es de que cada una de ellas está conectada con la siguiente, ¿no? Así, por ejemplo, la revocatoria que vimos en el 2015, o que se dio en el 2016, perdón, tiene eco luego en las posteriores reformas sobre el financiamiento e incluso en los ajustes sobre la revocatoria en procesos de reforma posterior. La no reelección de autoridades regionales y municipales que se dio en el 2015 luego tiene un impacto sobre la reforma del 2019 con el referéndum que prohíbe la reelección de congresistas de la República. Y lo que nos vamos a dar cuenta también es de que todos estos procesos de reforma, si bien se impulsan desde un inicio del periodo legislativo, usualmente concluyen o se dan a puertas de un proceso electoral. Y el caso, digamos, principal, o digamos el principal caso grave que vamos a notar aquí es el proceso de reforma del 2016, donde, por ejemplo, se da un cambio o se añade, digamos, la prohibición de entrega de dádivas en medio del proceso de elecciones generales del 2016, ¿no?
Y obviamente esto tiene un impacto en el proceso mismo, puesto que se presentan casos durante el proceso que el Jurado Nacional de Elecciones tiene que, de alguna forma, resolver en ese momento, ¿no? Pero no nos vamos a centrar tanto en el pasado, sino vamos a ver a grandes rasgos qué cosas es lo que se ha modificado, al menos durante los dos últimos procesos, ¿no? El proceso del 2019, que incluye el proceso de referéndum y el llamado proceso de reforma política, que fue tratado por la Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, que se creó, y la reforma del 2020, que se da ya en el contexto de la pandemia del COVID-19, ¿no? Entonces, para empezar, vamos a darnos cuenta de que en el proceso de reforma del 2019 se dan 6 leyes que tratan de distintos temas del proceso electoral. De estas 6 leyes, vamos a darnos cuenta también de que tenemos 2 reformas constitucionales, la modificación del artículo 35 y la prohibición de reelección inmediata, y vamos a tener 3 grandes cambios de paradigma en el proceso de elecciones, ¿no? En el caso de la modificación del artículo 35, ya todos sabemos, esta modificación prohíbe que las organizaciones políticas puedan adquirir espacios de radio y televisión, se da la posibilidad de que se pueda sancionar las infracciones al financiamiento de las organizaciones políticas, la prohibición de reelección inmediata básicamente impide que un congresista pueda ser elegido en un proceso subsiguiente, y en el caso de los 3 siguientes, la reforma de inscripción y cancelación hace un cambio de paradigma en donde se deja de utilizar a los adherentes para pasar a utilizar afiliados, así como también establece reglas más claras sobre la cancelación de las organizaciones políticas, principalmente, que podemos mencionar, que se cancela toda organización política que no participe del proceso electoral o que no supere la barrera electoral, que ahora exige no solamente un porcentaje de la votación en la elección congresal, sino también exige un mínimo de congresistas electos. En el 2019 también se modifica el tema de paridad y alternancia de género, se establece un esquema de paridad progresiva y solamente en este momento en el tiempo se exige que sea aplicable al proceso de elecciones generales. Y otro de los principales cambios que se dan en esta época es el de democracia interna, porque se cambia de un esquema en el cual las organizaciones políticas podían elegir entre 3 modalidades de elección a tan solo una única, que es las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Primarias en las cuales participarían todos los ciudadanos, estarían obligadas a participar todas las organizaciones políticas, que tendrían que realizarse a nivel nacional de forma simultánea y que incluyen, es decir, ¿verdad? Que incluyen una barrera, una valla electoral que debe superar toda organización política, que es el 1.5% de los votos emitidos, ¿no? Y obviamente aquí también se exige que las organizaciones políticas permitan que el sistema electoral participe activamente en la organización de este proceso. Estos 3 últimos cambios son los más grandes, son los más, digamos, que generan un impacto muy grande en el proceso electoral, y esta reforma del 2019 se dio a fines de ese año. Es decir, la reforma sobre democracia interna se dio aproximadamente en agosto del 2019, ya a puertas del proceso de elecciones generales 2021, teniendo en consideración que el sistema electoral prepara cómo se va a ejecutar este proceso con un tiempo de anticipación. Entonces, a finales del 2019 y en comienzos del 2020, el sistema electoral se encontraba en una discusión sobre la forma en que se podía o se debía realizar este proceso, ¿no? Los detalles que la ley no cubre se empiezan a debatir, específicamente el cronograma electoral de la democracia interna, que es algo que no estaba definido y no está definido en la ley, y obviamente todas las etapas que se impactarían dentro del proceso electoral. Pero toda esta reforma grande, que tiene un impacto fuerte en el proceso, de alguna forma se ve afectada por la pandemia, ¿no? La pandemia por COVID-19 genera un impacto en varias de esas cosas, porque, por ejemplo, en el caso de la reforma de inscripción o cancelación de organizaciones políticas, ya no se exige a las organizaciones políticas inscritas que se adecúen a las nuevas reglas. Se suspende ese plazo, puesto de que les resultaba imposible, dado la inmovilización obligatoria, que pudiesen recabar firmas de adherentes, perdón, las afiliaciones, y pudiesen completar todos los requisitos que la ley exigía.
Pero el impacto más fuerte también lo vamos a notar en el caso de la democracia interna, puesto de que ya en el medio de la pandemia, teniendo en cuenta la forma en cómo se transmite este virus, llevar a cabo un proceso electoral a nivel nacional durante el 2020 hubiese sido muy peligroso, o era muy peligroso. Entonces se tendría que pensar, se empezó a pensar alternativas para poder llevar a cabo este proceso electoral. Entonces ya en el 2020 tenemos otras 7 leyes que se dan. De estas 7, hay algunas que son aplicables solo a este proceso electoral de elecciones generales 2021 y hay otro grupo que es aplicable ya de aquí en adelante para todo proceso electoral, ¿no? Entonces, aquí los he dividido en colores. Las leyes que aparecen en naranja son normas que solamente son aplicables para este proceso electoral de elecciones generales 2021. Entonces tenemos primero una regla que libera de la intangibilidad, del requisito o la regla de intangibilidad electoral al Congreso de la República para que pudiese ejecutar la reforma en el 2020, porque hay que recordar de que ordinariamente no se puede hacer reforma dentro del año anterior a un proceso electoral. No se puede hacer justamente para evitar los problemas que tuvimos en el 2016 con la ley de entrega de dádivas. En segundo lugar, se suspenden las elecciones primarias. Es decir, todo este cambio que se hizo en el 2019 para poder exigir a que las organizaciones políticas abran las puertas del partido para que sean los ciudadanos los que elijan a los candidatos, se suspende. Obviamente por las consideraciones sanitarias que se tenía en ese momento. Y se da también una ley que establece reglas especiales para la elección general del 2021 que cubren distintos aspectos del proceso electoral, pero en específico, aquí quisiera resaltar que le dan una nueva forma al proceso de selección de candidatos que va a tener o que se ha desarrollado en este año. Bueno, entre el año pasado, a decir verdad. Fuera de estas 3 reglas, tenemos luego otras 4 más permanentes, ¿no? Se toma y se modifica la ley que da paridad y alternancia para poder expandir sus alcances, de tal forma de que ahora la paridad y alternancia alcanza a todo nivel de gobierno y obviamente se exige de forma inmediata, es decir, que ahora en este proceso electoral se está exigiendo un 50% de mujeres y varones en las listas de candidatos al Congreso de la República. Se crea también la circunscripción de peruanos en el extranjero. Se hace también una reforma sobre el financiamiento de las organizaciones políticas, donde se hacen ajustes a los cambios que ya se habían hecho en el 2017. Y se establece una ley que genera un impedimento para ser candidato, ¿no? En el caso de esta última, esta tiene, por ejemplo, un impacto permanente y constante en el proceso electoral, puesto de que ahora toda persona que está condenada en primera instancia no puede participar de un proceso de elección popular. Entonces, lo que podemos notar hasta ahora es de que, primero, la reforma electoral del 2019 da una serie de reglas que luego no son aplicadas en el proceso que corresponde, el proceso del 2021 a causa del COVID, y se establecen una serie de reglas nuevas, adicionales. Y aquí hay que señalar que si nos damos cuenta en las fechas, vamos a darnos cuenta que todo este proceso de reforma ha terminado en agosto del 2020, perdón, en septiembre del 2020. Es decir, se ha terminado este proceso de reforma bastante cerca del proceso electoral. Es más, ni siquiera, si quisiéramos ser bastante exigentes, diríamos incluso que este es un proceso que se ha culminado dentro del proceso de elecciones generales 2021, puesto que la convocatoria al proceso de elecciones generales fue en julio. Y de hecho había algunas opiniones refiriéndose a de que todo proceso de reforma debía terminar y hacerse antes de la convocatoria del proceso electoral. Sin embargo, gracias a esta regla de intangibilidad, esta excepción a la intangibilidad, se determinó dar un espacio hasta septiembre para que el Congreso de la República pudiese emitir las normas que fuesen necesarias. Entonces tenemos aquí un proceso de reforma que ha terminado bastante cerca a la fecha de la elección, muchísimo más cerca que cualquier otro proceso anterior, y tenemos un proceso en el cual se han ajustado reglas generales
que recientemente se habían dado en el 2019. Entonces, obviamente esto va a generar una serie de impactos y consecuencias en el proceso de elecciones generales 2021. Entonces, si bien es cierto, no podemos afirmar a ciencia cierta de que esto es lo que está sucediendo, sí podemos tratar de inferir o dar algunas conclusiones preliminares de lo que hemos visto hasta ahora. Primero, lo que he mencionado hace un momento, tenemos un proceso de reforma electoral que ha culminado de forma muy cercana a la fecha de la elección. Y no solamente esto, sino que se trata de una reforma electoral que tiene cambios en los paradigmas, en la forma en cómo se realizan las elecciones, especialmente aquí hablando sobre el proceso de selección de candidatos que tiene que realizar cada organización política. ¿Y qué es lo que sucede si es que tenemos una reforma que se hace muy cerca y que es una reforma que trata con temas centrales del proceso electoral? Lo que va a ocurrir es de que estos cambios complejos pueden generar confusión entre los actores electorales. Es decir, las organizaciones políticas pueden cometer errores o pueden confundirse o pueden no saber exactamente qué cosa hacer, teniendo en cuenta que primero se le ha dicho A y luego se les dice B, como también y principalmente el ciudadano no entiende bien tal vez qué cosa es lo que está pasando o cuáles son las reglas con las que se va a llevar a cabo el proceso de elecciones generales. Ese es un riesgo que se corre con procesos de reforma que son continuos y cercanos a un proceso electoral de la envergadura de una elección general. Y, de hecho, de todas las reformas que hemos visto rápidamente hasta ahora, hay algunas que tienen más impacto o un impacto mayor que otras. Como ya lo he mencionado, los cambios a la democracia interna tienen un impacto o han tenido un impacto grande en la forma en cómo se ha desarrollado este proceso electoral. No solamente por la importancia que tiene esta en el proceso mismo, sino también para el desarrollo del mismo, ¿no? Había cierta incertidumbre sobre la forma en cómo se tenía que desarrollar un proceso de democracia interna, porque no se sabían bien cuáles eran las reglas, sino hasta septiembre. Y el proceso de elección interna se tuvo que desarrollar entre noviembre y diciembre, cuando originalmente en algún momento se pensaba que podría realizarse en octubre del 2020. La ley que genera el impedimento para ser para los condenados en primera instancia también tiene un impacto grande en el proceso, porque eso es una regla completamente nueva, que recién se está aplicando en este proceso electoral. Y hay otras reglas que son importantes, pero que tienen un menor impacto en el proceso electoral, como el caso de la paridad y alternancia. Si bien es un cambio importantísimo para la participación política de la mujer, no tiene un impacto fuerte en el desarrollo del mismo, puesto de que esto es algo que ya se había, digamos que es fácil implementar durante el proceso. Así como también tenemos ya reglas que sí generan un impacto fuerte en el caso de la adquisición, de la prohibición de adquisición de espacios de radio y televisión, pero estos son cambios que se tienen que generar a nivel administrativo, en el caso del trabajo que realiza OMPE, sobre los espacios de la franja electoral, ¿no? Y además, estos son cambios que se han dado a inicios del 2019. En ese sentido, ya ha habido algún tipo de experiencia. En el caso específico de la prohibición de adquisición de espacios de radio y televisión, tenemos la experiencia de la elección congresal extraordinaria de 2020, que si bien no hizo uso completo, tal vez, de todo el espacio y todas las facultades que la ley le daba, ya era una experiencia inicial, ¿no? Teniendo en cuenta además que en el 2020 se han dado pequeños ajustes que permiten ahora incluso sancionar aquella digamos, radioemisora o televisora que infrinja la regla que se establece allí. Ahora, obviamente esto es algo que hemos hablado a grandes rasgos y lo que me gustaría hacer ahora es tal vez centrarnos en uno solo de estos ítems, ¿no? Y un ítem que a mí me interesa mucho y en realidad es uno de los que más me apasiona, es el tema de la selección, de los procesos de selección de candidatos. Entonces, quería hablar un poco sobre cuáles han sido los cambios en el proceso de democracia interna en el Perú. Entonces, una de las primeras cosas que quería compartir con ustedes es el concepto de primarias, porque la primaria es un término que se va a usar y se está usando en la legislación peruana del 2019 en adelante, se ha venido usando antes en los debates donde se ha, digamos, discutido cómo va a tomar forma esta ley de las primarias. Y básicamente lo que tenemos que entender es de que las primarias son procesos que se dan dentro de un partido político, que se dan
con un fin electoral, es decir, se dan antes de un proceso electoral para poder seleccionar candidatos, y es un proceso en donde el grupo de personas que va a tomar la decisión de quién es un candidato está conformado en su mayoría, o donde tiene el mayor peso los afiliados, los ciudadanos o cualquier otro grupo que sea distinto de las cúpulas, los grupos parlamentarios o los delegados. Entonces, sí, la mayor cantidad del peso de la decisión está en este electorado abierto, como dice la academia, es decir, en ese electorado inclusivo, en este electorado donde participan ciudadanos y afiliados, estamos hablando de una primaria. Y primarias hay de distintos tipos. Hay primarias cerradas, donde solo participan los miembros del partido. Hay primarias semiabiertas, donde pueden participar ciudadanos si es que se registran en el partido como votantes, como también tenemos las primarias abiertas, que es lo que se utiliza en Perú y en Argentina y Uruguay previamente, que es una primaria en la cual cualquier ciudadano puede participar y puede elegir al candidato de la organización política que tenga su preferencia, ¿no? Ahora bien, vamos a hacer un pequeño repaso de qué cosa es lo que sucedía en el Perú, cuáles eran las reglas que se aplicaban para la selección de candidatos. Entonces, lo primero que tenemos que recordar es cuáles eran las reglas originales sobre democracia interna del Perú. Aquí yo estoy escribiendo las reglas de democracia interna tal cual existían en el 2017. Y básicamente lo que se exigía allí era de que al menos 3/4 partes de las listas de candidatos sean elegidas a través de del mecanismo de democracia interna. Ahora, el mecanismo de democracia interna tenía 3 modalidades que el partido podía elegir. Tenías una modalidad de primaria abierta, donde participaba cualquier ciudadano, ¿no? Ya sea, es decir, podían participar los afiliados como los no afiliados, es decir, los ciudadanos que pudiesen registrarse. Teníamos primarias cerradas, donde participan solamente los afiliados de la organización política, y se establece también un mecanismo de elección indirecta, los famosos delegados, ¿no? Ahora, la ley señalaba de que estos delegados tenían que ser elegidos por el órgano que determine el estatuto. Entonces, lo que tenemos en este momento es un proceso de selección de candidatos donde 1/4 de la lista de candidatos es designada directamente, o sea, el 25% de la lista de candidatos es designada por la cúpula del partido. Tenemos un sistema en el cual el partido puede elegir entre hacer una primaria como no hacerla, y de hecho la mayoría de las organizaciones políticas en los últimos años ha optado por hacer elecciones a través de delegados. Y es un proceso en el cual la supervisión por parte del sistema electoral, es decir, los organismos electorales, no estaba garantizada, puesto que la ley señalaba de que la supervisión, o en todo caso el apoyo técnico que podía brindar la Oficina Nacional de Procesos Electorales o el propio Jurado Nacional de Elecciones, era facultativa. Es decir, solo se participaba si el partido llamaba a que se pudiese hacer. De otra forma, no se podía. Estas eran las reglas en el 2017. Ahora viene el cambio de paradigma que se da con la reforma electoral del 2019. En el 2019 se da la ley 30998. Y esta ley, como ya mencioné hace un momento, inserta en la legislación peruana las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias en nuestra legislación. Ahora, estas primarias, básicamente, son muy parecidas a las que se llevan a cabo en Argentina. Y de hecho, hay un proceso de transferencia que se da entre Uruguay y Argentina y luego al Perú. Como mencioné antes, este es un proceso obligatorio tanto para las organizaciones políticas como para los ciudadanos. Es decir, todos los ciudadanos estamos llamados a participar de este proceso electoral, a riesgo obviamente de que nos pongan una multa. Es también un proceso que es aplicable a la selección de candidatos a la presidencia, congresistas, alcaldes y gobernadores. Ahora, como ustedes pueden ver, esta no es una lista completa. Y es que la ley 30998 señalaba de que los candidatos a consejero regional y consejero municipal se podían elegir bajo el mismo sistema que estaba vigente antes. Es decir, con estas 3 modalidades, sea la primaria con los afiliados y ciudadanos, o sea con la elección a través de delegados, ¿no? En este momento se brinda la posibilidad de que los organismos electorales puedan supervisar el proceso electoral, es decir, lo desarrollan.
dentro de sus competencias, ¿no? La Oficina Nacional de Procesos Electorales organiza el proceso, el jurado fiscaliza el mismo y administra justicia electoral, y RENIEC se encarga obviamente de la elaboración del padrón electoral. Sin embargo, como ya es más o menos previsible, con la llegada de la pandemia del COVID-19 se reexamina nuevamente todo este cúmulo de reglas, puesto de que se estimó que era demasiado riesgoso realizar unas primarias abiertas con la participación de todos los ciudadanos en medio de una pandemia, cuando todavía no se contaba con tal vez todos los conocimientos que tenemos ahora de la enfermedad y obviamente la tecnología para poder tal vez enfrentarla de forma más eficientemente. Y es así que en el 2020 se da la ley 31038, que establece una serie de disposiciones transitorias y reglas especiales para el proceso de elecciones generales, pero dentro de ellas establece también una serie de reglas especiales para la selección de candidatos, ¿no? Lo primero que tenemos que destacar es de que esta norma también permite de que el proceso de selección de candidatos sea manejado por el jurado OMPE y RENIEC. Establece una fecha de realización para la misma, pero le da a las organizaciones políticas la posibilidad de determinar algunos requisitos, digamos, algunas características de su selección de candidatos, como los requisitos que se tiene que, digamos, cumplir para poder participar del proceso de democracia interna, la modalidad de inscripción de las listas de candidatos, el número de postulantes, y también se establece aquí que todos los postulantes a estas organizaciones, a este proceso de democracia interna, iban a ser canalizados a través de las organizaciones políticas. La ley ya no va con el esquema de primarias abiertas. Tampoco va con un proceso, perdón, lo que le brinda al partido es una posibilidad de desarrollar un proceso de selección de candidatos bajo dos modalidades. O hace una elección con un afiliado o un voto, es decir, una primaria cerrada, o hace una elección indirecta, es decir, una elección a través de delegados, ¿no? Y le da la potestad de la reglamentación, obviamente, a OMPE, para que ésta pueda determinar cuál sería el mecanismo para la votación. Aquí es importante señalar de que hasta este momento todavía había una discusión sobre la forma en cómo se iba a desarrollar digamos, ejecutar el proceso de primaria. Se ha hablado mucho sobre la posibilidad de desarrollar un proceso de elección a través del voto electrónico, cosa que no se hizo finalmente, entre otras. Y finalmente llegamos a un proceso de primarias en donde se ha tenido que correr para poder llevarla a cabo de forma exitosa. Y es así de que si comparamos los tres estadios, nos vamos a dar cuenta de que posiblemente lo que veamos es como, si lo pusiéramos en un gráfico, es como que este es el punto de partida, subes con el 2019 y luego vuelves a bajar en el 2020. Porque si bien en el 2019 se da un cambio de paradigma, porque cambiamos un esquema de múltiples posibilidades para la selección de candidatos a tan solo uno, que es la primaria abierta, a pasar a un esquema donde todavía se permite, digamos, al partido una amplia libertad para poder determinar cómo va a ser el proceso de selección de candidatos. Y esto lo podemos ver claramente en el cuadro, ¿no? Donde pasamos, pues, donde podemos observar de que hay distintas reglas y distintos detalles que se van a presentar en cada uno de estos formatos legislativos. Y nuevamente, lo que hay que tener en cuenta aquí es de que la reforma electoral se ha dado en un periodo de tiempo bastante corto y bastante cercano al proceso de elecciones generales 2021, ¿no? Y esto, obviamente, como les decía, ha llevado a que se tenga que correr un poco con el proceso y se tenga, pues, obviamente que brindar tal vez las mayores facilidades a la organización política para que éstas puedan participar del proceso mismo, ¿no? Entonces, una de las conclusiones a las que podemos llegar es de que si bien en el 2019 se restringen, digamos, muchas de las libertades que podría tener una organización política para desarrollar un proceso de democracia interna, estas posibilidades se abren nuevamente en el 2020, ¿no? Porque cada partido tiene la libertad de establecer los detalles del proceso de selección de candidatos, ¿no?
Y esto se ve reflejado incluso en los formatos que OMPE recibió de las organizaciones políticas, detallando cuáles eran las formas de elección. Tanto así de que una organización política podía elegir la forma en que se iba a desarrollar el proceso electoral, sea por delegados, por los afiliados, por lista cerrada y bloqueada, o por lista cerrada no bloqueada, digamos, en cada circunscripción. Es decir, una circunscripción, la de Lima, por ejemplo, podía desarrollar una elección por lista cerrada, mientras que Tacna podía desarrollar una lista no cerrada y no bloqueada. Ha sido también un proceso que ha estado lleno de incertidumbres, no solamente por la pandemia, sino también por la forma en cómo se tenía que realizar el proceso de selección de candidatos. Y insisto en volver a recordar de que el proceso de reforma electoral ha terminado recién entre agosto y septiembre del 2020. Y esto ha dejado muy poco tiempo para que la ciudadanía se pueda informar, como también los actores electorales se puedan informar de forma adecuada. Estamos hablando aquí de los partidos, pero también obviamente de los organismos electorales, ¿no? Y ese es más o menos el estatus en el que nos encuentra ahora el proceso electoral. El sistema electoral está desarrollando el proceso de la mejor forma posible y de hecho estamos teniendo, bueno, el Jurado Nacional de Elecciones está teniendo que ver casos nuevos, ¿no? Tanto en el tema de democracia interna como también con los otros cambios que se han venido dando durante los procesos de reforma y durante este proceso con estas reglas nuevas, ¿no? Y bien, eso es básicamente lo que quería traerles, ¿no? Traerles un poco, tal vez, la idea de que un proceso de reforma electoral no solamente tiene que tratar de ser lo más completo posible y evitar hacer estas cositas de cambios por parches, sino sobre todo tiene que iniciar y terminar lo más alejado posible de un proceso electoral, que es básicamente lo que se planteó después de la experiencia que se tuvo en el 2016, ¿no? Y por eso es que se dio la regla de intangibilidad. Un año antes de la elección es el tiempo buffer que existe para que el sistema, perdón, los organismos electorales puedan aplicar e implementar todos los cambios normativos que se puedan haber dado antes, ¿no? Entonces es esencial de que para los posteriores procesos de reforma electoral que se van a dar, porque es importante también destacar de que la reforma electoral no se va a detener ahora, sino va a continuar tratando de resolver cada uno de los problemas que puedan ir surgiendo en la medida que se vayan aplicando estas nuevas reglas. Pero todos estos procesos deben culminar lo más alejado posible de la fecha de la elección para justamente evitar este estadio tal vez de confusión e incertidumbre que se puede vivir con cambios muy abruptos y repentinos en la legislación electoral. Y bueno, y con eso creo que concluyo y muchas gracias más bien por la atención y atento a cualquier pregunta que puedan dar. Agradecemos, sí, agradecemos la excelente exposición del señor Manuel Chuquillanqui. A continuación, los comentarios a la ponencia estarán a cargo de la doctora Enid Pinedo. Ella es licenciada en Derecho y doctora en Estado de Derecho y Buen Gobierno por la Universidad de Salamanca. Ha sido coordinadora del Programa por la Igualdad Política del Jurado Nacional de Elecciones y secretaria general del Grupo de Trabajo para el Fortalecimiento de la Participación Política Indígena. Además, es docente universitaria y autora de diversos documentos y artículos en materia electoral. Actualmente se desempeña como consultora para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a quien le cedo el uso de la palabra. Bienvenida, doctora. Gracias, Gabriela. Gracias a quienes están conectados y conectadas a este evento y sobre todo a la invitación de la Escuela Electoral del Jurado Nacional de Elecciones a este ciclo de conferencias descentralizadas que viene desarrollando desde hace ya unas semanas. Se me ha invitado a comentar la ponencia sobre el impacto de la reforma electoral en las elecciones de este año. Y en el tiempo que se me ha asignado voy a hablar de manera general a lo expuesto, o voy a comentar de manera general lo expuesto por Manuel Chuquillanqui sobre la regulación en general de las elecciones internas y las sesiones primarias, pero también abordaré algunas otras dimensiones de la democracia interna que no están siendo tomadas en cuenta desde hace unos años ya, pese a su importancia. Asimismo, comentaré algunas modificaciones a otros temas que no están relacionados ya con estos,
incluyendo una modificación en particular que, pese a que ya tiene 6 años de vigencia, sigue causando un impacto no tan positivo en los procesos electorales y en las propias organizaciones políticas. Bueno, entonces empiezo con un poco retomando el último tema del que habló Manuel, sobre las elecciones internas y las elecciones primarias. Para esto enfatizo lo que él también ya ha mencionado, sobre la demora en fijar claramente las reglas de juego para la aplicación del desarrollo del proceso actual, el proceso de elecciones generales. Esto, como ustedes pueden imaginar, y también ya lo ha mencionado Manuel, ha generado en el periodo de la incertidumbre confusión entre las organizaciones políticas porque no solamente no tenían claras las reglas del juego, sino también porque no podían prever adecuadamente el desarrollo de sus procesos eleccionarios. Por supuesto, esto ustedes saben que ha sido afectado principalmente por el estado de emergencia y la pandemia generada a raíz, o mejor dicho, la pandemia fue la que generó el estado de emergencia. Pero el hecho de la demora de fijar las reglas claras, ese es el primer impacto que podría considerarse en virtud de la demora y la falta de, o mejor dicho, la incertidumbre que han tenido las organizaciones para el desarrollo de sus procesos. Pero no solamente a las organizaciones políticas, sino también a los propios organismos electorales, que como también lo dijo Manuel, tuvieron que correr para adecuar sus procedimientos a las normas que se tuvieron que fijar ya a 3 meses o incluso casi ya 2 meses del plazo legal para la presentación de solicitudes de inscripción de candidaturas. Entonces, esto, como ustedes comprenderán, no genera una adecuada idoneidad de los procedimientos o de los procesos eleccionarios, y realmente sabremos probablemente el impacto de estos procesos eleccionarios en base a la información que eventualmente pueda reportar la OMPE, ¿no? La Oficina Nacional de Procesos Electorales. Entonces estaremos a la espera de esos reportes. Pero también hay que considerar que en general estos procesos de elección interna que se han desarrollado de una manera particular han tenido como base inicialmente las modificaciones del año 2019, que estaban fijadas, como lo dijo también Manuel, en las elecciones primarias. Entonces, aquí hay que recordar que la vigencia de las elecciones primarias no ha sido suprimida, simplemente ha sido postergada. Entonces, se supone que para las elecciones del próximo año van a regir. Entonces, siempre y cuando asumamos que estaremos vacunados y vacunadas y no va a haber ya más inconvenientes para el desarrollo de este tipo de procesos. Porque de no ser así, podría generarse quizás la creencia o la sensación de que, bueno, en realidad no necesitamos elecciones primarias, porque así como lo hemos hecho en el 2021 o 2020, pues ya es suficiente, ¿no? Podría considerarse incluso que, bueno, ya así como estamos bien, y terminaría probablemente desvirtuándose todo esto que se ha desarrollado para tratar de hacer más democrática una organización política. Entonces, aquí una de las cosas o de las primeras cosas que habrá que hacer es que apenas se cierre el proceso actual de elecciones generales del año 2021, OMPE y en general los demás organismos, pero principalmente OMPE, se aboque a ya desarrollar regulatoriamente cómo es que va a procederse a regular en general las elecciones primarias para el 2022. Entonces, esto que ya por sí debe generar algún tipo de presión a OMPE, también va a ser interesante ya para quienes les interesa este tema de las elecciones primarias, cómo es que OMPE también va a abordar algunas cuestiones que, por ejemplo, se desarrollan en otros países en los que sí hay primarias. Recuerden que primero, si es que no se llega a suprimir o a postergar, porque dependerá también del estado de emergencia, cómo siga el país, eventualmente, bueno, en Perú sería la primera vez que se aplica este tipo de procesos, y en los países en los que se ha ido aplicando, bueno, principalmente en Estados Unidos, como se sabe que es un estado federal, etcétera, hay casos en los que los electores, bueno, ya la inscripción es voluntaria, acá ustedes ya saben que no va a ser voluntaria el voto, hacen que, bueno, eso justo tuve una conversación la semana pasada con Manuel justamente sobre cómo es que las elecciones primarias se desarrollan en algunos estados de Estados Unidos. Hay casos en los que los electores se inscriben voluntariamente para votar en unas primarias en un estado específico a propósito
lo hacen para votar por el peor candidato. ¿Para qué? Para que ese peor candidato gane las elecciones primarias y ya en la elección general ese peor candidato tenga mayor chance de perder frente al candidato o al mejor candidato. Entonces, esto, bueno, este es uno de los tantos supuestos, no es necesariamente el más frecuente, pero es uno de los supuestos que se puede producir y veremos cómo OMPE y en general los propios electores van a tener que comportarse ante una experiencia, o mejor dicho, ante una situación de la que no hay experiencia en nuestro país. Dicho esto, creo, sin embargo, y lo había dicho al inicio también, que si bien las últimas normas sobre, en general, elecciones internas, elecciones primarias, hacen referencia a la democracia interna de las organizaciones políticas, en especial de los partidos políticos, en mi opinión, estamos todavía repitiendo el error de creer que la democracia de una organización política se agota en la realización de elecciones. Lo mismo pasa con la consideración de un país democrático o no. Como ustedes saben, la mayoría o hay una creencia mayoritaria de que un país es democrático solamente porque realiza elecciones, y eso no es así. Y ya hemos tenido experiencia en nuestro propio país de hace unos 20 años o más, de cómo es que ha pasado un proceso electoral terminando, legitimando algunos regímenes que no necesariamente eran democráticos, ¿no? Eso no solamente en nuestro país, en otros países también. Entonces, las elecciones no son el elemento en el que debería considerarse como suficiente para considerar además a una organización democrática, ¿no? Una organización política, por lo cual lo que está faltando ya en la concepción de quienes elaboran las normas o las proponen, no solo quienes elaboran, sino también que las propongan, es que la democracia interna de una organización política también implica, por ejemplo, la regulación de un mejor acceso a la dirección partidaria, es decir, que haya mejores oportunidades de los afiliados o afiliadas para llegar a ser autoridad partidaria. Ese es un elemento que no se está tomando en cuenta. Otro elemento que no se está tomando en cuenta es el control de la gestión de las autoridades partidarias y también de los representantes electos, sea no solamente en el Congreso, puede ser en las instancias en las que tengan representantes estas agrupaciones políticas. Eso tampoco es algo que se haya regulado. Es decir, no necesariamente todo tiene que estar fijado en una ley, porque eventualmente eso también puede estar regulado en los propios estatutos o reglamentos de la organización política, pero siempre el marco general debe estar dado por la ley, y esto es muy general o prácticamente inexistente en la actual ley de organizaciones políticas. Otro de los aspectos que también forman parte de la democracia interna y que tampoco se toman en cuenta en las modificaciones legales recientes es la promoción de los derechos de los afiliados y afiliadas dentro de las organizaciones políticas y además la existencia de normas y procedimientos claros, estables y transparentes. Entonces, el impacto en realidad de pensar en unas elecciones primarias o elecciones internas de una organización política para calificar a una organización política como democrática en realidad es parcial, no es un impacto total. Entonces, aquí mi comentario respecto de este tema se centra, no hay necesariamente una organización democrática porque hay elecciones, peor si son listas únicas las que compiten en esas elecciones internas o primarias, y falta una regulación adicional en las otras dimensiones de la democracia interna para que pensemos realmente si es que hay una mejora o un mejor impacto de la democracia en la vida partidaria. Ya pasando a otros temas que no tienen que ver con la democracia interna o con las elecciones internas, ya voy a hablar de las modificaciones que se han producido respecto de otras materias. Y en primer lugar, me interesa hablar sobre los procedimientos o el procedimiento de inscripción de organizaciones políticas que también ha sido alterado con las normas o las leyes de los últimos años, específicamente con la ley 3995 del año 2019. Sobre esta ley, cabe recordar que la modificación sobre la ley de organizaciones políticas está principalmente abocada en los requisitos de inscripción de las organizaciones políticas, precisa causales de cancelación de dicha inscripción, incluye normas sobre padrón de afiliados, sobre las condiciones de los comités partidarios, alianzas electorales, etc.
Varias de estas normas han sido vitales para que algunas de las organizaciones políticas que están actualmente en carrera participen en el proceso de elecciones generales, con lo cual el principal llamado a analizar el impacto de este cumplimiento, del cumplimiento de estas normas, es el registro de organizaciones políticas y eventualmente la Secretaría General del Jurado Nacional de Elecciones. Como estamos en pleno proceso, el impacto realmente lo podríamos ver terminado el proceso. Sin embargo, hay cosas que ya se podrían ir adelantando desde la oficina o desde el registro de organizaciones políticas, como es, por ejemplo, analizar cuántos partidos o en general cuántas organizaciones políticas han sido inscritas bajo la vigencia de esta nueva ley, la ley 30995. También podría establecerse, en base a la información que tengan, para saber cuántas organizaciones y cuáles han sido suspendidas, si es que hubiera alguna suspendida bajo la vigencia de este nuevo marco normativo. Hay que recordar que la figura de la suspensión es una nueva figura dentro de la legislación electoral. No existía esta figura hasta hace un par de años, y eso también hace que sea importante el análisis de cuál ha sido el efecto de esta nueva regulación en la vida de las organizaciones políticas. Una cosa también, o un tema que también dentro del procedimiento en general de organizaciones políticas que merece la pena resaltar, es la regulación por fin expresa y simple de la desafiliación por afiliación indebida de las personas. Esto que probablemente más de uno haya estado familiarizado con el procedimiento porque, o si no han sido ellos mismos, quizás más de uno tenga un amigo, pariente o conocido que haya sido inscrito como afiliado o afiliada sin su consentimiento y sin su conocimiento. Bueno, esto que ha sido un dolor de cabeza, por fin tiene una regulación ya expresa, simple, repito, a partir de hace 2 años, y un análisis del impacto de esta norma podría ser justamente saber cuántas personas han tramitado su desafiliación por afiliación indebida justamente a raíz de esta norma. Esto se puede, también debería, me imagino, ya puede estar reportándolo, sistematizándolo al registro de organizaciones políticas, pero sería importante que lo difunda, porque también ayuda a visibilizar cuán factible ha sido o importante o útil ha sido esta normativa para que se pueda habilitar a las personas a postular, no solamente ahora en este proceso electoral, sino en general en su vida política. Cuando entendiendo por política, no solamente a los partidos políticos o a participación en procesos electorales, sino en general a cualquier espacio en el que pueda presentar propuestas de políticas públicas. Ejemplo, tengo algunos exalumnos o exalumnas que querían postular a puestos públicos en algunas entidades del Estado y no han podido participar porque resultaba que estaban inscritos como afiliados a algunos partidos. Entonces, no lo han podido, pese a que además el trámite, repito, este trámite existe ya de manera expresa y fácil hace 2 años. Antes de eso era una cuestión muy engorrosa, muy procedimental e incluso había que ir al Poder Judicial, con lo cual obviamente los alumnos terminaban desanimados y tenían que además, a nadie le gusta entrar a un proceso judicial y bueno, terminaban renunciando en vez de desafiliándose, ¿no? Entonces la renuncia no era realmente lo que le correspondía, porque nunca realmente fueron parte de, pero era lo más fácil y entonces era lo que terminaban haciendo. Entonces, este tema ya está regulado por fin, ya hay una modificación expresa y otro de los temas que también vale la pena comentar sobre las normas de los últimos años está referida al financiamiento. También ya lo había aludido Manuel, sobre el financiamiento público directo, la franja electoral, o el financiamiento privado de las organizaciones políticas. Bueno, sobre estos temas se han versado las últimas modificaciones. Sobre ello, cabe solo indicar que analizar su impacto depende también de la sistematización de la información que haga OMPE. Es decir, aquí, ¿por qué hablo del ROP? ¿Por qué hablo de OMPE? ¿Por qué no lo podría hacer yo? ¿Lo podríamos hacer aquí? Primero, es porque quiero diferenciar que impacto no es lo mismo que efecto o resultado o consecuencia. En una cadena de valor dentro del proceso de gestión pública, el impacto es el efecto final general, no es el efecto inmediato. Entonces, por ejemplo, en el financiamiento público directo, el efecto inmediato es el dinero que va a recibir la organización política por los votos que ha obtenido en la elección congresal, etcétera, no se ha pasado a la valla, etcétera. Ya, ese es el efecto inmediato.
pero el impacto del financiamiento público directo en una organización política es qué cambios ha producido en la organización política el desembolso de ese dinero que ha sido asignado por el Estado. Ese es el significado de impacto. Entonces, por ejemplo, actualmente la Ley de Organizaciones Políticas establece que hay un porcentaje que debe ser asignado, y que debe ser gastado por la organización política para formación, sensibilización, difusión, educación con principios de no discriminación, etcétera, ¿no es cierto? Ya. Entonces, el análisis del impacto debería constar en, no el monto necesariamente, sino cómo es que ha repercutido el desembolso de ese porcentaje en la vida de los afiliados y afiliadas y en la vida de los directivos y directivas de esa organización política. Entonces, ese tipo de análisis no le corresponde tanto, o sea, nosotros también podríamos hacerlo, pero en primer lugar le corresponde a la OMPE. Y me parece que no ha habido estudios de ese tipo, tampoco ha habido estudios del ROP sobre lo que hace un rato mencioné, y sería importante que se empiecen a hacer, porque ahí veremos realmente si es que el impacto es positivo o negativo y si vale la pena o no seguir previendo lo que se está previendo, ¿no? Entonces, eso es algo que está faltando. Sobre otro tema que me gustaría hablar, que también fue aludido por Manuel, es el cambio importante que se ha dado en el sistema electoral a través de la creación de la circunscripción de peruanos en el extranjero, que se aprobó en julio del año pasado. En general, son pocos los estudios que existen sobre esta circunscripción, ¿no? Hay información, pero digamos que está un poco dispersa, en fin. Pero a mí lo que más me llama la atención y me lleva al comentario es analizar si es que realmente era urgente establecer o crear una circunscripción de peruanos en el extranjero, considerando que el ausentismo en esta circunscripción, mejor dicho, el ausentismo entre los electores y electoras que están residiendo en el extranjero, peruanos, es muy alto. Ustedes pueden revisar los reportes que saca el Jurado Nacional de Elecciones. Hace no sé si ya semanas o meses, salió uno sobre el voto de los peruanos en el extranjero. Y ahí ustedes podrán ver que en promedio, entre el 50% más o menos aproximadamente es el nivel de ausentismos en las elecciones generales anteriores. Entonces, la mitad de los electores y electoras no va a votar. Y en las elecciones del año pasado, el 2020, de las congresales, el ausentismo llegó al 76%. Entonces, esto hace pensar más bien, ¿no era más urgente en promover otro tipo de medidas, como por ejemplo, promover que los residentes y residentas, bueno, los residentes peruanos en el extranjero, formalicen su cambio de domicilio en los consulados para asegurar, y bueno, no solamente asegurar, sino sincerar la veracidad de los padrones? Por un lado, eso. Y luego, ¿no era mejor también promover, o más urgente, perdón, no es que necesariamente mejor, más urgente promover que este ausentismo disminuya y, bueno, no sé, habilitar mesas más cercanas, porque probablemente ustedes, no sé si lo sepan o no, normalmente los consulados, algunos se tienen que contratar los locales de votación en el extranjero, con lo cual, debido al presupuesto que normalmente se les asigna a las entidades, bueno, pues no pueden cubrir con todos los sitios en los que hay residentes. Entonces, eso también hay que tomar en cuenta, por el mismo hecho de que hay probablemente locales de votación no muy cercanos a mi lugar de residencia, entonces pues me desanimo y ya no voy a votar. Entonces, me parece, y aquí es una opinión personal, pareciera que hubiera sido más urgente atender eso antes de crear una circunscripción de peruanos residentes en el extranjero. Ahora, ya que existe esta circunscripción, lo importante para analizar el impacto, en mi opinión, va a ser determinar su proporcionalidad. Es decir, la ley ya establece que para esta circunscripción debe haber 2 escaños, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál va a ser el impacto respecto de los votos que se asignan a estos 2 escaños? Es decir, en otras palabras, ¿cuánto o qué tan difícil es para un candidato de esta circunscripción resultar electo sabiendo que hay un porcentaje muy alto de ausentismo? Fíjense, 50% promedio, 76% el año pasado,
frente a otro candidato en otra circunscripción electoral que tiene un mayor número de candidatos o incluso menor, ¿no? Como por ejemplo Madre de Dios. Madre de Dios suele ser el ejemplo para hablar de la desproporcionalidad de las circunscripciones electorales. ¿Por qué? Porque al ser un solo escaño puede resultar más difícil resultar electo frente a otras circunscripciones. Uno podría decir que en el caso de circunscripciones peruanas en el extranjero también podría ser más difícil porque son solo 2 escaños, pero lo que estoy diciendo es que el nivel de ausentismo es tan alto que probablemente no sea tan difícil, pero que eso, comparado con el resto de circunscripciones, podría terminar causando polémica, ¿no? Al menos respecto de qué tan urgente y proporcional era la creación de esta circunscripción. Esto obviamente sin dejar de reconocer la importancia, ¿no? O sea, en todo caso, y también sigue siendo opinión personal, más urgente me parecería la creación de circunscripciones para pueblos indígenas. Sobre el tema de paridad y alternancia, bueno, de esto ya se ha hablado mucho. A mí solo me cabe decir que, resaltando la gran importancia de las mujeres en la participación política de nuestro país, hace rato que es necesario ya promover la representación sustantiva para no quedarnos con las cifras. Y para eso, tratándose de tareas estructurales, las principales llamadas a ejecutar o a diseñar son las entidades rectoras, que son el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Educación. Entonces, estaremos esperando que, bueno, ya han desarrollado, no es algo que sea nuevo, el enfoque de género tiene que ya implementarse de manera generalizada en el Estado para que esta representación sustantiva sea pues la adecuada y no nos limitemos a las cifras o a los números, porque ya saben, no necesariamente un mayor número significa una mejor representación. Entonces, cambiando ya un poco el tipo de norma de las cuales estoy hablando, hasta ahora he hecho referencia a normas de rango legal que han sido aprobadas, modificando la legislación. Aquí me gustaría resaltar en este momento una norma que no tiene rango legal, pero que es muy importante porque sí impacta en la vida, ya no solamente en el proceso electoral per se, el efecto inmediato va a ser aplicado sobre miembros de mesa, y lo voy a decir ahorita, pero el efecto final, por tanto el impacto es más en el reconocimiento de derechos de las personas. Me refiero al protocolo que ha aprobado ayer OMPE para promover o garantizar, mejor dicho, el voto de las personas trans el día de la elección. Esto me parece un hito en la historia electoral de nuestro país. Me alegra mucho que se haya dado esta norma y, bueno, veremos pues esperemos que no haya mucho problema en su aplicación el día de la elección, pero repito, aquí lo importante es también, una de las cosas importantes aquí a resaltar es que no se necesitan, o sea, para todos los casos no se necesitan normas de rango legal para generar cambios con impacto. Esta no es una norma de rango legal. Entonces, a eso también hay que considerar no solamente en el diseño, sino también entre las personas o las instituciones que están proponiendo medidas, también se tomen en cuenta estas normas de rango más bien administrativo. Retomando las modificaciones a las normas de rango legal, acabo de decir, pero es más bien de carácter administrativo, ya he hecho referencia pues a las que se han producido principalmente en los últimos 2 años. Sin embargo, vale la pena mencionar, y eso lo dije también al inicio, una que en particular ha generado un impacto no tan positivo en los últimos años. Me refiero a la introducción de la obligatoriedad de incluir información sobre declaraciones de bienes y rentas en la declaración jurada de vida. Me refiero no necesariamente a que no sea importante, no se vaya a confundir esto, sino a que pese a que han pasado ya 6 años desde que entró en vigencia y 4 procesos electorales, sigue causando confusión entre no solamente ya los partidos políticos, sino también entre los propios órganos electorales, ¿no? No hemos podido ver una interpretación, pareciera que hay una interpretación que cambia según el proceso electoral. Entonces esto obviamente genera incertidumbre en las propias organizaciones políticas y en los candidatos y candidatas. Bueno, sobre este tema, solamente para reiterar lo que ya había avanzado Manuel, en general como conclusión, es que la prontitud, o más que la prontitud, la cercanía a las modificaciones que se han estado realizando a la fecha de la elección o a la fecha del cierre de presentación de solicitud de inscripción de candidaturas, ¿no? Entonces es como cambian las reglas de juego
muy cerca, con lo cual las organizaciones políticas no tienen el tiempo para prever sus procesos, ya no sea solamente elecciones internas, sino aquí, por ejemplo, analizar cómo deben llenar la información de la declaración jurada de vida, o en el caso de dádivas, como también lo aludió Manuel, que se dio 3 meses antes del día de la elección, y cuando ya había cerrado incluso el plazo para presentar las listas de candidatos a presidente de la República, presidente y vicepresidente. Entonces, en el caso de la declaración jurada de vida, aquí ya hay que considerar ya no solamente las dificultades prácticas que ya estamos viendo, es decir, no solamente pensar si nos está faltando un casillero, si esto va a anotación marginal, etcétera. Ya no solo centrarnos en eso, sino en pensar también si una norma que hace referencia a información administrativa, si bien tiene rango legal, pero hace referencia a información administrativa, es suficiente para que restrinja absolutamente un derecho fundamental como es el derecho a ser elegido. Aquí, repito, no es que no sea útil, pero hay que en todo caso analizar de manera más profunda, más detallada, a la luz de todo lo que ha pasado en los últimos 4 procesos electorales, cuál debe ser el destino de esta norma, si vamos a mantenerla o si la vamos a sacar, porque además, si ustedes ya analizan ya de manera más fría, si bien la intención o la finalidad, no intención, la finalidad de esta norma fue transparentar la hoja de vida de los candidatos para que el electorado votara de manera informada, ustedes habrán visto que esto no ha sido obstáculo para que hayan resultado electos personas que no necesariamente tienen un perfil deseable. Entonces, esto invito yo a la reflexión, bueno, no solamente a la reflexión a quienes están encargados de diseñar o elaborar las normas, sino porque esto también involucra a todos una reflexión a la ciudadanía en general. Entonces, podría decir yo que el impacto de esta norma no necesariamente ha sido muy positivo, que digamos. Bueno, para ir terminando mi presentación, resalto que sabiéndose que existen varios temas que requieren una urgente modificación o al menos alguna evaluación, como por ejemplo la ya mencionada creación de la circunscripción para pueblos indígenas originarios, probablemente una mesa de partes única para los electores, para los trámites de los electores, ¿no? ¿Qué es eso de la dispensa, de la justificación de la excusa, unas en el jurado, otras en OMPE, otras en RENIEC, unas antes de la elección, otras después de la elección, etcétera? O sea, quizás aquí las modificaciones no han tomado en cuenta al ciudadano o ciudadana, han tomado en cuenta a la organización política, pero no necesariamente al elector o a la electora. Entonces, también forma parte de algunas cosas que tienen que ajustarse. También podría considerarse la participación de las organizaciones sociales dentro de los procesos electorales. Bueno, es una propuesta más personal. E incluso la composición y las funciones de manera más clara de los propios organismos electorales. Todo esto puedo sintetizarlo yo en la necesidad de eliminar por fin la dispersión de las normas electorales con la que seguimos o que seguimos arrastrando. En síntesis, necesitamos un cuerpo normativo único en el que se puedan contar, recurrir, encontrar todas las normas y no, como la tenemos ahora, normas puntuales, dispersas, parche tras parche. Como lo dijo también Manuel, parece que la práctica de los parches sigue vigente en nuestro país y bueno, eso necesitamos también. Bueno, entonces una reforma real, en mi opinión, debería ser expresada en un código electoral, como en algún momento lo presentó o lo propuso el Jurado Nacional de Elecciones, aunque no necesariamente con todos los contenidos que se propuso en ese documento. 2 reflexiones finales, porque seguro ya me pasé del tiempo. Primero, en el marco de la modernización de la gestión del Estado, que es una política nacional aplicable a todas las entidades públicas, incluidas los organismos electorales, una reforma es entendida en términos de proceso, con integridad estructural, articulación entre todos los actores y orientado hacia un gran fin, que es el ciudadano y la ciudadana. Sin embargo, lo que se ha producido en los últimos años no tiene esa mirada y más parece una avalancha de modificaciones puntuales que, como lo dije hace un momento, más hacen referencia a la práctica de los parches. A mi parecer, es discutible que a eso se le llame reforma electoral o peor aún, que a eso se le llame reforma política.
Y segundo, mi reflexión final, y con esto cierro, se dice que si hay algo en lo que todos los peruanos son considerados en igualdad, es el voto en elecciones. Tomando esto como premisa, resulta más que cuestionable que en estos años de tantos cambios en las normas electorales, la ciudadanía no haya sido incorporada como un actor relevante, habiéndosele reducido a un simple legitimador o validador de propuestas a través de referéndums, que incluso probablemente de propuestas que no ha entendido, o a un simple receptor de campañas de difusión. Sigue pendiente entonces emprender un verdadero proceso de reforma que seguro ha de tomar años, pero que urge y que no puede dejar de tomar en cuenta la necesidad de contar con normas claras, entendibles y transparentes. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Enid, por tu participación, por tus excelentes comentarios. A continuación voy a proceder a leer las 4 primeras preguntas para que puedan ser contestadas. Bueno, la primera pregunta es, ¿consideran que la implementación de una normativa de elecciones primarias a nivel subnacional afectará a los movimientos regionales? ¿Por qué? Manuel, tal vez usted. No sé, podría intentar responderla. La pregunta, si bien escuché, está referida al impacto de la elección primaria, ¿verdad? Sobre los procesos de elección regional y municipal. O sea, lo que hay que tener en cuenta es de que justamente como ha señalado Enid, el proceso de primarias y la ley que la establece es una ley que está vigente. Y de hecho solamente se ha suspendido este proceso de primarias solo para esta elección del 2021. Entonces, no tenemos una experiencia previa para la ejecución de este proceso. Y eso es algo que hay que entender, ¿no? O sea, este proceso de elección general 2021 ha tenido un proceso de selección de candidatos muy distinto a lo que va a ser las PASO en el Perú. Y es un proceso que en principio todavía no tiene forma, porque la ley, como ya le había mencionado antes, no establece un cronograma, tampoco establece una fecha en la que se va a realizar este proceso electoral. Lo deja en blanco. Lo único que señala es la forma, que es decir, que va a ser una primaria, una elección abierta a toda la ciudadanía, y que va a ser desarrollada por los organismos electorales, pero no establece una fecha. Y por ello es importante de que los organismos electorales establezcan desde ya, se reúnan desde ya, y seguramente lo deben estar haciendo, para poder establecer cuáles van a ser los cronogramas y cuáles van a ser los tiempos en los cuales esta elección se va a realizar. Es importante recordar que la elección regional y municipal tiene lugar en octubre del 2022. Esto quiere decir de que la elección interna tendría que realizarse bastante antes de esa fecha, teniendo en cuenta de que hay también un periodo posterior a la elección interna en la cual pueden haber tachas, pueden haber solicitudes de inscripción, pueden haber algún tipo de impugnación por parte de los ciudadanos, pero aquí también es importante tener en cuenta los distintos problemas que se pueden presentar allí, porque, por ejemplo, en el caso de una elección primaria, como mencioné, los precandidatos se presentan ante los jurados electorales especiales que tendrían que estar instalados ya desde esa época. Y esto implicaría de que los jurados electorales especiales ya estarían realizando el filtro sobre los candidatos, lo cual generaría la pregunta si después del proceso de elecciones primarias cabría la posibilidad de poder presentar nuevamente tachas en contra de estos candidatos que ya se supone pasaron por este periodo antes de la elección primaria. Esta y otras preguntas más, específicamente los tiempos y las fechas, son preguntas que van a tener respuesta, me imagino, en los siguientes meses y las siguientes semanas, esperando pues obviamente que los organismos electorales se reúnan y tomen las cartas en el asunto y le den forma a este proceso que ya está establecido en la ley. Muchas gracias, Manuel, por su respuesta. Paso a leer la segunda pregunta. Respecto a la regulación sobre la franja electoral, queda el vacío de la publicidad en medios electrónicos. ¿Cómo se puede fiscalizar considerando que los medios electrónicos superan las circunscripciones nacionales?
A ver, yo podría ir empezando, a ver, podrías complementar Manuel. Sí, pues es cierto, los reglamentos de fiscalización de propaganda electoral no toman en cuenta, o más que no tomar en cuenta, no son muy expresos en la regulación de este tipo de medios, ¿no? A mí me parece que lo que le falta al reglamento del Jurado Nacional de Elecciones es revisar la experiencia comparada. Es muy difícil hacer esa fiscalización, eso también es verdad, considerando los plazos del proceso electoral. Aquí no hay que olvidar que se puede considerar propaganda electoral solamente una vez que se convoca el proceso. Entonces, todo acto que ustedes podrían creer que es propaganda electoral, pero que se dio o se produjo antes de la convocatoria, no genera competencia, al menos para el Jurado Nacional de Elecciones, para hablar de una fiscalización propiamente. Entonces, si ya tenemos de por sí esa limitación, ya la otra, que es la de fondo, que sobre los medios virtuales, las redes sociales, etcétera, de por sí que ya es difícil hacer un seguimiento. Repito que aquí lo que corresponde no solamente es el estudio de la legislación comparada, sino también de la factibilidad de los procedimientos internos propios del Jurado Nacional de Elecciones para hacer una fiscalización. Eso no quiere decir que, bueno, como es difícil no lo hago, pero sí tienen que adaptarse a que, bueno, probablemente, no solamente ya eso, ¿no? Los fake news probablemente también podrían formar parte ya de los nuevos supuestos. Lamentablemente, y aquí hay algo que sí decir, y que también debería ser parte de una modificación que no ha sido parte en estas modificaciones legales, es que la propaganda electoral principalmente está pensada en que viene de una organización política. Entonces, digamos, los actos denigratorios que podría dar una persona ya están regidos por normativa penal más que propiamente electoral. Entonces, ahí ya se aplicarían las normas del Código Penal, que ya trasciende a eso. O sea, en el caso del Código Penal, sí, pues ya hay un abordaje ya por jurisprudencia de las redes sociales, en fin, ¿no? Eso es algo que también se está dejando sin cubrir, como lo ha dicho ahorita, no sé quién haya hecho la pregunta, que repito, a través de legislación electoral aquí ya de rango legal sí sería necesario incorporar, y que el jurado actualice sus procedimientos, porque repito, sí que son les falta ahí todavía una regulación más directa sobre esto. No sé si quieres decir algo más, Manuel. De hecho, yo coincido contigo plenamente en ese aspecto, Enif, ¿no? O sea, sí sé que es difícil de fiscalizar redes sociales. Es difícil porque no solamente una organización política con su cuenta oficial puede hacer y cometer una infracción, sino lo puede hacer un miembro ligado. Existen también los troles y los bots dentro de las redes sociales, lo que complica un poco la fiscalización, pero sí valdría la pena de que se estudie alguna forma en la que esta tendría que llevarse a cabo, porque obviamente no se pueden dejar impunes actos que vayan en contra, pues, de las reglas que ya se han establecido en la ley para los procesos electorales. Muchas gracias, Manuel, por su respuesta. Paso a leer la tercera pregunta. Buenas noches, indícale, leo el nombre, Casilda Huanca. Las elecciones primarias se tendrían que realizar a fines del próximo año o inicios del 2022 para evitar que esté muy cerca de las elecciones regionales, es su pregunta. A ver, para esto, cuando se hace el diseño del cronograma electoral, uno tiene que tener en cuenta cuándo es la elección. La elección es en octubre. Y la elección se convoca 270 días antes, más o menos, ¿no? Independientemente de que el padrón electoral cierre un año antes. Entonces, no podría realizarse a fines de este año en principio, porque el proceso recién se estaría convocando, calculo, y puedo equivocarme ahorita, más o menos en diciembre, diciembre de este año o enero del próximo. Entonces, la primaria va a tener que tener lugar dentro de ese espacio, es decir, entre enero del 2022 hasta octubre del 2022 hay un lapso de tiempo en el cual va a tener que colocarse como parte del cronograma electoral, es decir, como parte de todas estas etapas que en su conjunto hacen forma y dan forma al proceso de elecciones regionales y municipales 2022 a la elección primaria. Pero nuevamente resalto que la ley
no establece una fecha específica en la cual la elección primaria tenga que realizarse, sino deja al Jurado Nacional de Elecciones la potestad de establecer la fecha en la que se va a realizar este proceso. Y nuevamente aquí entiendo de que el jurado, OMPI y RENIEC van a tener que reunirse para poder establecer lo más pronto posible cuáles van a ser las reglas que se van a aplicar a estos procesos de elecciones primarias, teniendo en consideración, nuevamente, de que se trata de una regla general aplicable a todo proceso electoral y, en consecuencia, el reglamento de elecciones primarias que vayan a sacar, donde se establezcan las fechas y el cronograma mismo de ese pequeño proceso electoral, va a también tener una naturaleza permanente, porque va a ser aplicable no solamente al proceso de elecciones regionales y municipales de 2022, sino también a las elecciones generales de 2026, siempre y cuando no exista, obviamente, una reforma de por medio, ¿no? Disculpa, Manuel, no sé si ya te culminaste o como hubo una interrupción, disculpa. No te preocupes, pero más o menos eso era lo que quería decir, ¿no? Básicamente, y solamente para resumir un poco lo que ya había dicho, la ley no establece una fecha, los organismos electorales van a tener que colocar estas fechas dentro del cronograma electoral, que tiene un espacio de tiempo de realización entre enero del 2022 hasta octubre del 2022, y entre ese lapso va a tener que establecer la fecha que sea más adecuada para que calce con el resto de etapas, ¿no? Y es ya una cuestión de diseño que van a tener que hacer los organismos electorales, teniendo en cuenta de que este es un proceso que se va a realizar no solamente en la elección del 2022, sino de aquí en los procesos electorales que vengan. Muchas gracias, estimado Manuel. Hay una pregunta para la doctora Enid Pinedo. Dice lo siguiente: ¿podría manifestar 4 características para mencionar que un país es democrático, aparte de los procesos electorales cada 5 años? Bueno, ahí es, a ver, puedo hacer referencia a algunos marcos teóricos, pero siempre medir qué tan democrático no es un país siempre estará en referencia con otro, ¿no? A ver, aquí, por ejemplo, Robert Dahl, que es un politólogo ya unos cuantos años, ha establecido como 8 características o elementos que podrían configurar a un país como democrático. Repito, que no significa que son requisitos, sino son como más, como unas pautas orientadoras, ¿no? No se entiende, por favor, que son requisitos y, si yo no cumplo con ninguno, no es absolutamente concreto, sino es como para esto lo que estoy diciendo orientar. Entre las elecciones, bueno, en el caso de elecciones, obviando eso, pero siempre respetando que debe haber voto libre, transparente y elecciones competitivas. Saltando eso, podría ser la libertad de expresión, libertad de asociación, respeto al pluralismo. Cuando hablo aquí de pluralismo y diversidad, diversidad cultural, diversidad en distintas esferas, ¿de acuerdo? Y probablemente también la capacidad que pueda haber para que la pluralidad se exprese, ya no solamente a través de procesos electorales, sino también en la participación de la formulación de políticas públicas. Cuando hablo de políticas públicas, no estén pensando siempre en leyes necesariamente, sino también en generar propuestas de mejoras para la vida de cualquier persona. En el caso peruano, bueno, o sea, puede ser a través de poder presentar propuestas en las municipalidades o cualquier instancia de gobierno en general, ¿no? Eso puede ser elementos que nos conducen o nos llevarían a pensar o a concluir que un país es democrático. Por tanto, repito, no basta creer que porque hay elecciones ya ese país es democrático. No es así. Y lo mismo pasa con las organizaciones políticas. Si me permites solamente añadir una cosita, Enid, y justamente quería tal vez resaltar eso último que has dicho, ¿no? O sea, esas características que debe tener un país, digamos, que se quiere o se piensa democrático, estas mismas características las deben tener las organizaciones políticas, ¿no? Que no solamente tienen que desarrollar, digamos, elecciones, sino tienen que desarrollar una vida partidaria que permita que el afiliado pueda participar de la toma de decisiones dentro del partido, ¿no? Y de hecho aquí también quería resaltar
de que la reforma política que se dio en el 2019 de alguna forma trató o buscó que las organizaciones políticas tuviesen esta vida, ¿no? Con el tema de digamos, la presentación de comités más activos, la presentación de afiliados y demás, pero aquí hay que recordar que justamente por la pandemia todos estos requisitos han quedado suspendidos. Es decir, las organizaciones políticas no pueden adecuarse a estas nuevas reglas que en teoría deberían permitirles tener una vida más democrática, porque no pueden cumplir con los requisitos en tanto todavía estemos en cuarentena, ¿no? Pero esto es algo, obviamente, que el Jurado Nacional de Elecciones en su momento va a tener que evaluar, porque esta suspensión no puede ser eterna. Va a tener que haber un momento en el cual las organizaciones políticas se tengan que adecuar a estos requisitos, o, en su defecto, obviamente, digamos, ser eliminadas del sistema de partidos peruano. Solamente quería añadir eso. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Enid y Manuel, por su respuesta, sus gentiles respuestas y su participación. Le cedo el uso de la palabra a mi compañera Gabriela para que haga cierre del evento. Adelante, Gabriela. Bueno, a nombre de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones, agradecemos la participación de ambos en este evento. Asimismo, invitamos a todo el público asistente a la siguiente conferencia denominada Las Elecciones Generales 2021 y el Bicentenario, la cual se realizará el día miércoles 17 de marzo a las 6 de la tarde. Para cualquier consulta pueden contactarse al correo electrónico escuelaelectoral@jne.gov.pe. Muchas gracias a todos por su participación y buenas noches. Los esperamos.